Saludos a todos. Continuando con nuestro contenido del tercer lapso, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que son las micosis submucosas y profundas. Específicamente, hablaremos de los géneros Cándida, Histoplasma, Paracoccidioides y tocaremos lo que es el hongo negro o mucormicosis, causado por los cigomicetos. El contenido específico que veremos en este tema básicamente se fundamenta en lo siguiente. En primer lugar, tenemos señalar las características morfobiológicas de los géneros antes mencionados, cándida, histoplasma y paracoccidoides. Se describirá el hábitat, poder infeccioso, contagio y patogenia de las afecciones bucales que provocan estos hongos. Se mencionarán los procedimientos diagnósticos de laboratorio y se describirán las características clínicas de las mucormicosis con su diagnóstico y tratamiento. Para comenzar, tenemos que recordar un poco lo que son las micosis, tanto submucosas como profundas o sistémicas, cada una con sus características. Las micosis submucosas son aquellas también conocidas como micosis subcutáneas o micosis por implantación. Son causadas específicamente por la penetración de agentes, en este caso los hongos, que penetran, que rompen o que atraviesan esas barreras fisiológicas como en la piel, las mucosas, etcétera, etcétera. Estas micosis submucosas pueden permanecer localizadas en ciertos tejidos o en ciertas zonas del organismo o difundirse, extendiéndose por vía linfática a otros tejidos o a otras zonas submucosas del cuerpo. Lo importante de las micosis submucosas es que no son contagiosas, al igual que todas las micosis. En el caso contrario, las micosis profundas o sistémicas también se les conoce con el nombre de micosis invasoras, micosis generalizadas o sistémicas. Son causadas o se consideran enfermedades infecciosas causadas por hongos de carácter dimórfico, es decir, presentan dos formas, una forma levaduriforme en los tejidos y una forma miceliar o de hifas en el ambiente. Básicamente afectan órganos y tejidos profundos, obviamente son mucho más agresivas o mucho más, como bien lo dice su nombre, invasoras que las micosis submucosas. Y estas micosis profundas son consecuencia de la diseminación, inoculación directa o implantación del hongo en diferentes tejidos. Para hacer un pequeño recuento, podemos mencionar que entre las micosis profundas encontramos la candidiasis, causada principalmente por el hongo Candida albicans, la histoplasmosis, causada por el hongo Histoplasma capsulatum, y la paracoccidioidomicosis, causada por el hongo Paracoccidioides brasilensis. Sin embargo, por lo que hemos visto, y ustedes recordarán del tema que vimos en hongos en el primer lapso, las micosis, por lo general, son de carácter oportunista, es decir, para que se desarrolle una micosis tiene que haber un desequilibrio entre lo que es la defensa del huésped y los factores de virulencia del microorganismo, en este caso el hongo. Por lo tanto, hablamos a veces de micosis oportunistas, es decir, aquellas patologías causadas por hongos en las cuales el sistema inmunológico del huésped ha bajado tanto su capacidad de respuesta que favorece el crecimiento del mismo. Entre las micosis oportunistas, una de las más conocidas son las candidiasis, causadas por la Candida albicans principalmente, que forma parte de la microbiota del hombre. Y también encontramos las mucormicosis o cigomicosis causadas por los cigomicetos, entre los cuales encontramos los géneros Mucor, Rhizopus o Rhizomucor. Sin embargo, el más conocido es el Blastomyces dermatitis. ¿Por qué traigo a colación las mucormicosis? Porque, como les comenté en un principio, son el famoso hongo negro que se ha puesto que ha sido tan mencionado últimamente a raíz de la epidemia pandemia en este caso, del COVID-19. Vamos a comenzar entonces con el género Cándida. Recordemos que el género Cándida pertenece a lo que es el dominio Euraquia, porque son células eucariotas, el reino Fungi, su división es Deuteromicota. ¿Por qué? Porque es un hongo que se considera un hongo imperfecto. Es decir, desde el punto de vista de reproducción sexual, este hongo no posee una reproducción de tipo sexual o de tipo definida, si no se sabe qué es, de tipo sexual. Clase, Blastomycetes, ¿por qué? Porque se reproduce a través de una estructura llamada lo que son las blastosporas, que no es más que la gemación de la célula madre. Y en este caso, el género es la cándida.
De la cándida encontramos, del género cándida encontramos muchas especies, se conocen más de 150 especies de cándida. Sin embargo, a continuación mencionamos las más importantes que forman parte de la microbiota del hombre y que son patógenas. En este orden, por lo general, se presentan en grado de patogenicidad. La cándida albicans, como bien se puede notar, forma parte de toda la microbiota del hombre, todo el tracto gastrointestinal, el tracto genital femenino, y es una de las principales causantes de patologías de carácter oportunista y sistémico. Está la Candida glaurata, la Candida tropicalis, la Candida parapsilosis, la Candida guillermondii, la Candida krusei, la Candida dublinensis, la Candida inospicua, que es muy frecuente en los pacientes VIH positivos. La Candida albicans, por ser la más conocida, vamos a mencionar un poco sus características. Son levaduras, es decir, células redondeadas o ovaladas, son hongos unicelulares, su tamaño va de 3 a 6 micrómetros, son gram positivas, no poseen cápsulas, su metabolismo es aerobio, en algunos casos se considera anaerobio facultativo. Dentro del punto de vista metabólico se considera acidófila y acidógena. Además, de que es un sarcófito habitual de las mucosas oral, digestiva y genital, como les había mencionado previamente. Ellas se reproducen por una estructura llamada blastoconillas. ¿Qué son las blastoconillas? Básicamente son estas estructuras que no es más que una célula que se engrosa hasta el punto en cuyo interior hay unas esporas de tipo asexual llamadas blastosporas. ¿Qué pasa? A pesar de que es una célula, es una levadura, es un hongo unicelular, ellos comienzan, esta célula o esta levadura comienza a engrosarse y en algunos casos puede emitir una especie de prolongación que se conoce como pseudohifa o tubo germinativo. Hifa falsa, recordemos que las hifas las poseen los hongos miceliales, los hongos multicelulares o pluricelulares. Entonces, básicamente a través de estas pseudohifas o tubos germinativos, la cándida comienza a tener en su interior las blastosporas, que son esporas que permiten su reproducción. En algunos casos se habla de que tiene unas clamidosporas de carácter terminal o lateral. ¿Dónde habita la cándida? La cándida habita en piel, en mucosa vaginal, mucosa faríngea, mucosa intestinal, vaginal y en el ambiente. En esta imagen podemos observar, fíjense, esta es la levadura y aquí tenemos lo que es la pseudohifa, que no es más que una prolongación de la levadura o de la célula de la cándida. Fíjense, lo que les estaba mencionando, la levadura, en la medida que ella se comienza a reproducir, o por algunas condiciones que ya vamos a ver previamente, sobre todo lo que es el pigmotropismo, no sé si lo recuerdan, donde hablamos de que la célula para poder nutrirse comienza a extender su citoplasma y a penetrar dentro de lo que son las células epiteliales del huésped. En este caso se forma esta estructura que es una pseudohifa. Entonces, si uno lo ve al microscopio, piensa que es un moho, o un hongo pluricelular, pero no, simplemente es una levadura con una pseudohifa. Entonces, fíjense, aquí la vemos teñida con gram, y como les dije, en gram positiva, pareciera que fueran muchas prolongaciones, incluso en algunos casos podemos pensar que son bacterias o que son lactobacilos, pero no, son hongos. Y aquí encontramos, fíjense, una levadura con un tubo germinal, y aquí ya está gemando para tener su reproducción de tipo asexual. ¿Cuáles son los factores de virulencia del género cándida? ¿Qué pasa? Ella, como es una célula, un hongo unicelular, siempre la vamos a encontrar en fase levaduriforme. Sin embargo, ella, por su padre celular, constituida básicamente por quitina, le da la característica de que esta quitina, estos glucanos que forman parte de la pared celular van a favorecer la adherencia de la célula a los tejidos. Adicionalmente, durante su fase levaduriforme, ella y su metabolismo va a producir muchas enzimas hidrolíticas. ¿Ok? Entre esas enzimas hidrolíticas encontramos la fosfolipasa, la lipasa, diferentes proteasas que básicamente van a favorecer lo que es la invasión del hongo dentro del tejido. Adicionalmente encontramos lo que les había mencionado, el pigmotropismo. Esa característica que tiene el hongo, esa levadura de prolongar o de producir esa prolongación de su citoplasma para producir ese tubo germinal o esa pseudohifa para ir penetrando dentro del epitelio en el cual ella se encuentra creciendo para obtener nutrientes y así tener lo que se llama
un cambio morfológico, porque esa pseudohifas se le llaman tubos germinativos. Fíjense aquí en la imagen cómo estas pseudohifas comienzan a penetrar dentro de los tejidos y prácticamente le favorecen al hongo, a la cándida, su permanencia y su nutrición. Es decir, que dentro de los factores de virulencia encontramos tres: la producción de enzimas hidrolíticas, el tigmotropismo y la pared celular. La patogenia, ¿qué pasa? Cuando ya se instala o ya, bueno, no se instala, es decir, la cándida ya de por sí forma parte de nuestra microbiota. Ella, en la medida que las condiciones del huésped comiencen a disminuir, como les dije, por ejemplo, condiciones como la inhibición de la microbiota normal del huésped por el exceso consumo de antibióticos, el aumento del estrógeno, en el caso de las mujeres que tienen, que están tomando algún tipo de medicamento anticonceptivo o hormonal, eso hace que los depósitos de glucógeno del epitelio vaginal eh, disminuye y por lo tanto baja el pH y eso favorece a la multiplicación de este hongo que ya vimos que es acidógeno y acidófilo. Enfermedades como diabetes, la insuficiencia renal, el cáncer, provocan obviamente estados de desnutrición que favorecen la multiplicación del hongo. El uso de algunos medicamentos como corticosteroides o inmunosupresores también nos favorece la colonización y la adhesión de la cándida. Otros elementos como los pliegues en el caso de las personas con una obesidad mórbida, los surcos, el hecho unguial en las uñas, el uso de calzado sin, o en guantes que hacen que los tejidos, en este caso las manos y los pies se mantengan bastante húmedos, el uso de sondas, catéteres, todos estos fenómenos van a hacer que las condiciones de huésped sean favorables para que se produzca la adhesión, que ya vimos previamente, por la presencia de quitina y mananos, y la colonización de la cándida. Eso va a favorecer la penetración. Automáticamente el huésped va a responder a través de una respuesta inflamatoria aguda, con la presencia de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, la presencia de macrófagos, linfocitos T, pero como no va a ser suficiente esa respuesta porque hay una deficiencia por los factores que ya mencioné previamente, eso nos va a desencadenar lo que es la candidiasis como tal. Entonces, muchos autores hablan, y en realidad es así, que la candidiasis no es más que una enfermedad de origen endógeno. ¿Por qué? Porque la cándida forma parte de nuestra microbiota. Como les mencioné, se relaciona con la inmunosupresión, con la ruptura de la barrera cutánea mucosa a nivel de la piel o de la cavidad bucal o cavidad vaginal o el tracto gastrointestinal, una alteración de la ecología cutánea mucosa, como les comenté, por el consumo indiscriminado de antibióticos de amplio espectro, y bueno, en algunos casos en el recién nacido se puede observar candidiasis por contaminación a través del canal del parto. Entre las candidiasis encontramos muchas clasificaciones, pero a término general vamos a hablar un poco de una clasificación bastante sencilla. Vamos a comenzar hablando de lo que son las candidiasis superficiales. En primera instancia tenemos la famosa candidiasis pseudomembranosa o Muget, ¿ok? Básicamente es frecuente en niños y ancianos y se caracteriza por la presencia, fíjense, de grumos o placas blanquecinas o blanco amarillenta, ¿ok? Que en realidad, si las llevamos al microscopio, las observamos con un microscopio, no son más que con masas de pseudohifas o de hifas de la cándida, ¿ok? Células, levaduras que se comienzan a unir y me dan esa sensación o esta presencia o esta imagen o de una capa blanquecina que es fácilmente desprendible. La puedo encontrar a nivel bucal o a nivel oral, a nivel vaginal, ¿ok? Pero también puedo encontrar una candidiasis superficial que es la ognisis o periognisis, ¿ok? Que es la presencia de esa acumulación, esas colonias de cándida a nivel de las uñas o a nivel de los pies, que es lo que se llama intertrigo. En estos casos no vamos a ver la capa, la pseudomembrana. ¿Por qué? Porque por el roce o el constante movimiento de la piel, esa capa se desprende y lo que me queda es la base eritematosa, donde obviamente esto da pie o da a entender que allí hubo la multiplicación de microorganismos. Por otro lado, encontramos las candidiasis profundas, que afectan a nivel de diferentes sistemas: sistema nervioso, sistema genitourinario, sistema osteoarticular o sistema digestivo. Básicamente, estas candidiasis sistémicas no es más que la invasión de la
de la cándida o a nivel del torrente sanguíneo y básicamente va a favorecerse cuando están los factores predisponentes que ya mencioné, ¿ok? Sobre todo los que están relacionados con enfermedades sistémicas como la diabetes, la insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Básicamente, ellos afectan los sistemas y si no se controla o no se activa el sistema inmunológico, esta cantidad se puede llegar a tal punto que causa daños sistémicos bastante importantes a nivel de órganos, principalmente a nivel de lo que es el sistema digestivo y sistema nervioso. Desde el punto de vista odontológico, a nosotros nos debe hacer llamar la atención lo que es la candidiasis oral, que no es más que un tipo de candidiasis pseudomembranosa, ¿ok? O una candidiasis superficial. Me explico. ¿Por qué decimos que es una candidiasis superficial? Porque ya no llega a afectar órganos ni sistemas, pero en boca podemos encontrar diferentes variedades de la misma candidiasis superficial. La primera, que es la candidiasis pseudomembranosa, que también es conocida como Muget, es esa candidiasis en la cual vamos a ver esta capita blanquecina que es fácilmente desprendible. En algunos casos, cuando no se desprende y existen factores que protegen a la colonia de cándida, que prácticamente es esta, se llega a formar a tal punto que queda gruesa y se forma una candidiasis hiperplástica. Pero muchas veces, por el contacto de de la función de la boca, el movimiento de la lengua, de la mucosa, de los carrillos, esta pseudomembrana se desprende y nos queda una base eritematosa, por lo cual se habla de que es una candidiasis eritematosa. Pero es importante que sepamos también que existen diferentes tipos de combinaciones de la candidiasis oral que se asocia a factores como es el sol, como es el uso de prótesis o son enfermedades o enfermedades sistémicas. Por ejemplo, la quelitis angular, que no es más que la cándida a nivel de lo que es las comisuras bucales, también se le llama buqueras, no es más que la presencia de úlceras producto de la acumulación de la cándida en estas zonas. Por el hecho de abrir y cerrar la boca y hablar, no se ve la pseudomembrana, pero sí nos queda la úlcera. Y con efecto del sol y algunos factores externos físicos que pueden causar una alteración a nivel de la comisura, se presenta esta lesión que es quelitis angular, repito, es una candidiasis oral asociada a, en este caso, la resequedad bucal. Tenemos la estopatitis protésica, fíjense, aquí el paciente porta prótesis, usa prótesis, sin embargo, dentro de la cara interna de la prótesis seguramente ahí está la pseudomembrana y cuando se retira la prótesis el paciente no vemos la pseudomembrana del Muget, ¿ok? De la típica de la candidiasis endomembranosa. Lo que vemos es el fondo eritematoso que es producto de que se desprendió esa pseudomembrana. Lo que tenemos que hacer básicamente es evaluar la prótesis y ahí automáticamente hacemos inferencia, lo que tenemos es una estomatitis protésica, repito, una candidiasis pseudomembranosa oral asociada al uso de la prótesis. Y en este caso encontramos una candidiasis muy particular que es la glositis rómbica. La glositis rómbica no es más que una candidiasis crónica, ¿ok? Es decir, no es dolorosa y por lo general se relaciona a pacientes fumadores y a pacientes diabéticos. Es decir, ese paciente tuvo en algún momento la pseudomembrana, pero por el consumo de cigarrillo o por su condición sistémica de diabetes ya no se forma la pseudomembrana, sino simplemente me queda una zona despapilada y eritematosa que es la glositis rómbica. ¿Cómo hacemos para diagnosticar por el laboratorio la presencia de la cándida? Obviamente la clínica es muy clara, es muy patognomónica, es decir, cuando se ve un paciente con una pseudomembrana en boca y pasamos un hisopo o pasamos una torunda de algodón o simplemente con el dedito y el guante logramos desprender esa capa, ya sabemos que estamos ante una candidiasis. Sin embargo, se pueden hacer algunas técnicas de laboratorio como es la toma de la muestra a través de un raspado, ese raspado, esa muestra que tenemos en el raspado, ya sea con un bajalengua, con un dispositivo especial, con un explorador, se incluye en un tubo de solución con solución fisiológica y se pueden hacer los procedimientos. Se observan al fresco en el microscopio o se cultiva en un medio de saburón, que es un agar cruzado. Y allí ambos se van a llevar una prueba de fermentación en suero donde se va a ver la formación del tubo germinal. Ahí automáticamente sé que estoy ante la presencia de una cándida.
Por otro lado, puedo hacer un hisopado, a ese hisopado le hago un extendido, puedo hacer una tinción de Gram, una tinción de Yemsa, ¿ok? O puedo tener un caldo enriquecido y luego aislar en un medio especial para cándida, como es la Garmiel o el Cromagar, y así puedo determinar y ver cuál es el tipo de cándida ante el cual me estoy presente. Incluso si queremos ser un poco más específicos, podemos utilizar pruebas de biología molecular como es el PCR. Ahora vamos a hablar un poco del histoplasma. El histoplasma también es un hongo causante de micosis sistémica, pertenece, como les dije, al dominio eucaria porque es una célula eucariota, el reino fungi, división ascomicota porque se produce a través de manera asexual, su clase es el Hyptomycetes y el género es el histoplasma. Vamos a hablar específicamente del histoplasma capsulatum, antiguamente llamado Agelomyces capsulatum, por si lo ven en alguna bibliografía con ese nombre. Este hongo es un hongo, se le llama dimórfico térmico, es decir, él cambia su forma de acuerdo a la temperatura en la cual se encuentra. Se habla que está a temperaturas de 28 grados centígrados, es decir, en una fase saprofítica en el ambiente, en forma de micelio o de hifa, ¿ok? O un hongo pluricelular. Pero cuando estamos ante la presencia de, él está dentro de los tejidos, estamos ante la presencia de la levadura, es decir, es una fase tisular o parasitaria. Fíjense, aquí encontramos el micelio, aquí está el micelio con los ascosporas, que es donde se encuentran las esporas donde él se multiplica, ¿ok? A través de las cuales se multiplica, y aquí está dentro de los tejidos, fíjense que se ve en forma de levadura. Esto es a 28 grados centígrados, esto es a 37 grados centígrados, por eso decimos que es dimorfotérmico. ¿Cómo se reproduce? Él se reproduce por esporas de tipo asexual, con microconidios o macroconidios. Los conidios son las estructuras en las cuales se encuentran las esporas. ¿Por qué me interesa esto? Porque las esporas son las que prácticamente van a causar el hecho que ellos puedan penetrar a los seres humanos. ¿Dónde habita, dónde se encontramos el histoplasma capsulatum? Básicamente, él habita en cualquier espacio donde sea un clima de 28, 26 grados centígrados, con humedad, cerca a ríos, en cuevas, en granjas avícolas, es decir, podemos encontrarlo en nuestra comunidad, podemos encontrarlo en nuestro país, podemos encontrarlo en cualquier espacio donde hayan estas condiciones. Fíjense, a nivel de medio ambiente lo vamos a encontrar así, fíjense que están la hifa y aquí están las esporas. Aquí está dentro de los tejidos, fíjense cómo está esto, un macrófago, y aquí está la levadura, ¿ok? Prácticamente están dentro de los tejidos. Y esto es un medio de cultivo donde vemos la colonia del histoplasma capsulatum. Fíjense que es una colonia algodonosa, blanquecina y bien voluptuosa. ¿Cuáles son los factores de virulencia del histoplasma capsulatum? Básicamente, el dimorfismo térmico, es decir, la propiedad que tiene de cambiar de forma de acuerdo a las temperaturas y la presencia de los conidios. En estos conidios vamos a encontrar las esporas, que son principalmente los elementos que van a poder infectar al ser humano. ¿Cómo se transmite el histoplasma o cómo se adquiere el histoplasma? Bueno, básicamente, como les comenté, él habita en espacios donde haya cuevas, aves, humedad. ¿Por qué? Porque él crece o necesita nitrógeno para su desarrollo. Y él se desarrolla, como les comenté, en temperatura ambiente, bajo la forma de micelios o de hifas. Estos conidios van a liberar esporas. Esas esporas van a penetrar al ser humano por vía respiratoria y allí van a hacer lo que sería una primoinfección. Es decir, los macrófagos cuando detectan la espora, las encapsulan, tratan de eliminarla. Perfecto. Si el paciente está inmunocompetente, no pasa nada. Simplemente hay una infección y tenemos un periodo de incubación de 15 días, pasamos una especie de gripe o una especie de lesión bronquitis y de allí no pasa. Pero si el paciente está inmunocomprometido, se puede diseminar y puede permanecer, perdón, puede permanecer por N cantidad de tiempo y cada vez que las condiciones del paciente se depriman, desde el punto de vista inmunológico, puede manifestarse de manera sintomática. Es importante tomar en cuenta que para que un paciente pueda desarrollar
una enfermedad por histoplasma tiene que tener una exposición frecuente ante, ante el hongo. Por lo general eso sucede en pacientes o en personas que habitan, como les dije, en granjas avícolas donde se cultiva, o en cuevas donde hay murciélagos o aves que básicamente tengan mucho contacto con ellos. Como les comenté, bueno, la histoplasmosis no es más que una infección granulomatosa, así como lo es la tuberculosis. ¿Por qué? Porque básicamente los macrófagos se encargan de capsular a la espora para evitar que se multiplique, en este caso la levadura se multiplique dentro del pulmón. Afecta básicamente al sistema reticular endotelial de los tejidos, específicamente pulmonar, y principalmente afecta al pulmón, al hígado, al vaso y a las glándulas suprarrenales. Las características clínicas que tienen que haber cuando hay un paciente con histoplasmosis. Hay una hipersensibilidad al hongo, ¿ok? El paciente tiene una reacción, una infección catarraro-pulmonar que puede ser controlada o no dependiendo de la inmunocompetencia del paciente. Se pueden presentar formas cutáneas, es decir, lesiones a nivel de piel, y cuando se disemina encontramos linfadenopatías. A nivel bucal vamos a encontrar manifestaciones clínicas. Básicamente vamos a encontrar úlceras con secreciones muy similares a las del chancro de la sífilis. Encontramos bordes netos y profundos y contornos irregulares. Se encuentran adenopatías, son en lo que es la región de cabeza y cuello, y macroglosia. Fíjense aquí a nivel intrabucal cómo se ven unas úlceras relacionadas con lo que es encía adherida, y a nivel del margen gingival de lo que son los molares posteriores, molares superiores e inferiores. ¿Cómo se diagnostica a través del laboratorio la histoplasmosis? Es necesario tomar una biopsia. Aquí no podemos hacer ningún tipo de raspado ni nada porque obviamente hay lesiones granulomatosas. A esas lesiones hay que tomar el biopsia, ¿ok? Se hace un examen microscópico, el cual se tiñe con biensa, que es una tensión específica para identificar microorganismos y tejidos, células de tejidos para diferenciarlos, ya sea Gram o sin Nielsen, y se hace un cultivo en agar sabulón para ver el crecimiento de las colonias de histoplasma. Fíjense cómo vamos a ver, en este caso, la presencia de levaduras unibrotantes dentro de macrófagos o cercanos a la zona donde están tomando macrófagos. Algo importante puede ser la detección de antígenos o anticuerpos, ¿okay? Anticuerpos antihistoplasma o antígenos del histoplasma, para poder identificar que estamos ante la presencia de este microorganismo. En tercer lugar, vamos a hablar un poquito del paracoccidioides. El paracoccidioides también pertenece al dominio Eurachia, del reino fungi, es un hongo deuteromicota, es decir, se reproduce de manera asexual, su clase es Hypnomycetes y el género es Paracoccidioides. Específicamente vamos a hablar del Paracoccidioides brasiliensis. ¿Por qué? Porque es un hongo endémico en esta región. El nombre lo dice, ya de una vez nos lo está diciendo, que es de esta zona. Incluso hace unos años se habló de un Paracoccidioides venezolanensis, es decir, porque se encuentra en nuestra zona. El Paracoccidioides es un hongo dimórfico térmico, al igual que el histoplasma. En su fase saprofítica se encuentra en forma filamentosa o de moho, y en la fase parasitaria encontramos como una levadura multibrotante. Fíjense, aquí nos encontramos a nivel del ambiente, fíjense un micelo a 23 grados centígrados, a 37 grados centígrados, fíjense que es una levadura que tiene múltiples brotaciones. También se lo conoce que tiene una figura de timón de barco. Su reproducción, como les comenté, es de tipo asexual a través de clamidosporas, que son estas estructuras que están aquí, que contienen las esporas que pueden ser terminales al final de la hija o intercalares, es decir, intercalares entre el trayecto de la hija. ¿Cómo se puede adquirir el paracoccidioides? Al igual que en este caso, que en el caso anterior del histoplasma, es necesaria una exposición fuerte del huésped ante el hongo. Básicamente, penetra a través de las esporas, ¿ok? Por vía inhalatoria, pero si el paciente está inmunosuprimido es cuando se va a desarrollar la infección. ¿Cómo se da? Una enfermedad pulmonar asintomática, pero como su periodo de incubación puede ser desde un mes hasta años, eso se va a dar una diseminación linfática y sanguínea muy lenta hasta llegar a desarrollar las lesiones
nasoorofaringias, que son las características del paracoccidioides. ¿Y dónde puedo exponerme ante el paracoccidioides? En cualquier espacio de nuestra geografía, porque es endémico de nuestra región. Fíjense, a la paracoccidioide, la enfermedad que causa el paracoccidioides brasiliensis, se le conoce como paracoccidioidomicosis. También se le conoce con el nombre de blastomicosis suramericana. Fíjense la zona de influencia, obviamente Brasil, Venezuela, toda esta región, somos nosotros endémicos, hasta aproximadamente Honduras, Guatemala. Es una micosis granulosa profunda, su origen es exógeno y es endémica, como les dije, en Latinoamérica y Centroamérica. Fíjense, ¿qué causa la paracoccidioidomicosis? Causa lesiones granulomatosas y supurativas. Afecta principalmente los pulmones, los ganglios, las glándulas suprarrenales y los huesos del cráneo, específicamente maxilar y mandíbula. Fíjense, a nivel oral encontramos una característica muy particular de la paracoccidioides, disculpen, de la paracoccidioides oral, que es la periodontitis brusca. ¿Qué pasa? Como esta es una enfermedad granulomatosa, ella una vez comienza a formar granulomas. Recuerden que los granulomas no es más que la acción del sistema inmunológico ante el patógeno, en el cual comienza a agruparlo, a detenerlo, como que dice, a bloquear su avance. Donde se comienzan a establecer las levaduras, ellos comienzan a formar granulomas. Muchas veces se da, como les comenté, afecta maxilar y mandíbula en algunas zonas del maxilar o de la mandíbula, y esto causa que ese granuloma a nivel óseo afecta lo que es la estabilidad de los dientes de esa zona, ¿okay? Ya sea molares superiores o dientes anteroinferiores, y causa lo que sería una periodontitis brusca, la pérdida dentaria, sobre todo el sector anteroinferior, que es característico de los pacientes que tienen paracoccidioidomicosis, y la presencia de granulomas apicales. También encontramos lo que se llama una estomatitis muriforme. Fíjense que se observan úlceras muy similares a la de la histoplasmosis, con fordo duro, pero tenemos microabscesos y hemorragia. Las de la histoplasmosis no presentan hemorragias. Fíjense aquí están, fíjense cómo son unas úlceras profundas que tienen hemorragias y son bastante particulares, tienen como una especie de puntillado o de petequias. También encontramos esta característica que es el labio trombiforme. En esta zona encontramos un granuloma porque hay numerosas células, numerosas levaduras del paracoccidioides ahí acumuladas, y se forma esta característica que es un labio trombiforme o boca de tapir, también se le llama. Y en algunos casos encontramos máculas o pigmentaciones color pizarra en mucosas, ¿ok? A nivel de la mucosa oral, y también se relaciona mucho con la enfermedad de Addison, que la enfermedad de Addison no es más que la insuficiencia suprarrenal crónica de origen autoinmunitario o infeccioso. Es decir, se ha determinado que puede darse una insuficiencia suprarrenal, o sea, un déficit en la producción de hormonas por parte de las glándulas suprarrenales, consecuencia a la paracoccidioidomicosis. Para diagnosticar la paracoccidioidomicosis, ¿cómo haríamos? A nivel de laboratorio se toma una muestra, la cual se puede biopsiar, se puede hacer una punción a nivel de los ganglios o se puede hacer un raspado de las lesiones a nivel bucal. Cualquiera de estas 3 vías es necesario, la muestra que tengamos allí, llevar a un cultivo específico, agar miel o BHI, y si hacemos examen microscópico, observamos una biopsia. Fíjense aquí, se ve la levadura multibrotante, se puede hacer una tinción específica, que es la tinción de Grocott, en la cual se ve la levadura multibrotante, por eso se le da el nombre de timón de barco, o se puede hacer una observación al fresco. Fíjense que aquí tenemos la levadura y tiene múltiples brotaciones. En algunos casos también se pueden hacer pruebas de interdermoreacción, se coloca un anticuerpo relacionado con la presencia del paracoccidioides y ver si hay algún tipo de reacción a nivel local, o en otros casos pruebas serológicas para identificar o ubicar antígenos o anticuerpos. Por último, vamos a hablar de las mucormicosis. Como les comenté, las mucormicosis no es más que un término que agrupa infecciones causadas por hongos oportunistas, como son los hongos de los géneros Rhizopus, Mucor, Lichenia, antes se le llamaba Apsidia, y Curingamela. Básicamente, la mucormicosis se produce en pacientes que tienen cuadros predisponentes, como son
cáncer, trasplante de células madre o de órganos o de tejidos, problemas como diabetes con cetoacidosis, nefropatías, consumo de medicamentos como sea la quimioterapia, la deferoxamina o los esteroides. Algo interesante es que muchos de estos medicamentos que mencioné anteriormente están relacionados con lo que fue el tratamiento que se le hizo al COVID-19. ¿Cómo se caracteriza la mucomicosis? Básicamente hay una necrosis de los tejidos. ¿Por qué? Porque las hifas, en este caso los hongos que les mencioné previamente, lo que es todos aquellos hongos que los cigomicetos causan, se encuentran en la misma forma, tanto a nivel ambiente como en los tejidos. Es decir, ellos no cambian de forma. Ellos siguen siendo los mismos, los mismos hongos levaduriformes, pero los mismos hongos miceliales, disculpen, los mismos mohos en el ambiente que a nivel tisular. Es decir, todos estos cigomicetos, repito, son hongos, mohos en el ambiente y siguen siendo mohos en los tejidos. Por eso ellos causan necrosis, invaden de manera exagerada a través de sus hifas los tejidos. Pueden causar úlceras a nivel del paladar duro, paladar blando o hemoptisis, es decir, producción de sangre. Se diseminan porque como son levaduras no, mohos son muy invasivos, prácticamente invaden todos los tejidos que tienen a disposición. Lamentablemente no se encuentra con algún tipo de examen serológico o de laboratorio que nos puedan orientar el diagnóstico. Se puede utilizar PCR o biología molecular, pero ya previa toma de muestras. ¿Cómo hacemos para diagnosticarlo entonces? Básicamente, como les dije, se toma una biopsia, se toma una muestra, esos microorganismos que se observan, prácticamente tenemos que ubicar la forma del moho y vemos la hifa, de acuerdo al tipo de hifa se clasifica en si es mucor, rhizopus o rhizomucor, y luego se puede aplicar la tecnología de la biología molecular. Los cultivos o los medios de cultivo no son tan efectivos, por eso en algunos casos hablan que son frecuentemente negativos. El tratamiento óptimo básicamente es eliminar el cuadro predisponente, es decir, si se puede, si son tratamientos medicamentosos, eliminar el medicamento, si es una condición sistémica, controlar la condición sistémica, si fue un trasplante de tejido de órgano, hacer el seguimiento, ¿ok? Desbridamiento quirúrgico, es decir, hay que eliminar quirúrgicamente el tejido que está siendo afectado, porque ya ese tejido cayó en necrosis. Y obviamente, bueno, hacer todo con la administración simultánea de antimicóticos. Este caso, que les tengo a colación, es de un colega, estamos en proceso de publicación con el doctor Movidi, el doctor Garza y mi persona. Este es un paciente que asistió a consulta odontológica hace aproximadamente al principio de la pandemia, no mentira, a finales del 2020, sí, mediados de la pandemia. Él llegó porque tenía una lesión aquí, decía que era un cálculo, en realidad era cálculo dental, se tomó muestra de eso. Fíjense cuando se realizó toda la debilidación del cálculo, lo que quedó prácticamente, esto es hueso, esto es una osteonecrosis. Fíjense cómo se perdió el hueso cortical y todo quedó expuesta toda toda la raíz. A esto se le hizo, se hicieron varias pruebas y se determinó que era una infección combinada, pero luego una infección mixta. Fíjense, lamentablemente este paciente, cuando se remitió al servicio de cirugía en el hospital central, hubo que hacerle la exodoncia de estos dientes y posteriormente hubo que hacerle la recesión de esta zona del maxilar. Se le tomó la muestra, fíjense, se observó, en este caso se encontró el hongo, en este caso el moho, que en este caso es mucor, se hizo una coloración específica que es hidróxido de potasio, que es KOH, fíjense cómo se ve la hifa. Y también se observó que había Candida albicans, es decir, que en esa lesión había mucormicosis, había Candida albicans y había una bacteria que se llama Proteus. Y esto es simplemente un diagnóstico de una enfermedad mucormicosis. ¿Qué pasa? Este paciente no presentaba cuadro sistémico importante, pero él nos informó que estuvo con tratamiento de COVID prácticamente 2 meses con esteroides. Básicamente, esto es lo que también se le conoce como
una iatrogenia por medicamentos. Fue un exceso de medicamentos de esteroides que lamentablemente favoreció el desarrollo de este hongo en este paciente. Bueno, chicos, hemos terminado. Aquí está la bibliografía que se les recomienda. Espero haya sido de provecho y bueno, estén al tanto con estas patologías. Feliz día para todos.